con ustedes. El primero de ellos es respecto de las controversias y definiciones que se han presentado sobre la retención del 6% del IVA. La verdad es que un tema bastante interesante que va a ser impartido por mi socio Jaime Salcedo. Y el segundo tema sería respecto de los principales aspectos a considerar en materia de pagos al extranjero y que será impartido por su servidor Fernando Velázquez. Por cuestión de tiempo y logística, cualquier duda o comentario que tengan nos lo pueden hacer llegar a nuestros correos electrónicos. Al fin de la presentación aparecerán los mismos y con todo gusto les daremos respuesta posteriormente. Pues sin más, Jaime, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Fernando. Buen día a todos que nos acompañan en esta serie de webinars que ha venido preparando la firma. Y como bien decías, una de las reformas que tuvimos para este año que sin duda ha causado mucha incertidumbre y confusión en la interpretación de la norma es este tema de la retención del 6% que debiéramos o no estar haciendo en la prestación de servicios que reciben las empresas. En materia de, la reforma se da precisamente en materia de la ley del impuesto al valor agregado y la legislación, la exposición de motivos que llevó a cabo la reforma, precisa que la autoridad se dio cuenta que había outsourcing, le voy a llamar pirata, de estas prestadoras de servicios abusivas y en un hálito de pretender frenarlas y llevar a cabo una reforma y evitar que esto se siguiera propagando como se venía dando, la exposición de motivos precisa que busca inhibir esta práctica. También recordarán que, bueno, se dio a conocer en el 2017 la existencia de este aplicativo en donde teníamos que enviarle información a la autoridad de todo lo relacionado con el outsourcing contratado, y este aplicativo no había venido funcionando de la forma correcta. Es más, la propia autoridad en la exposición de motivos reconoce que no ha venido funcionando y que de manera correcta, y por ello motiva la reforma. Esta reforma lo que provoca o lo que busca es que se haga una retención, en este caso del 6%, ¿por qué no del 7% o por qué no del 8%? No sé, a alguien se le ocurrió que debiera ser del 6%. Y con ello asegurar el pago cuando menos de este importe en materia de IVA. La legislación en el artículo 1A lo que precisa es que todas las personas que lleven a cabo el pago de servicios en donde se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal para el desempeño de sus funciones, estarán obligadas a efectuar esta retención. De esta disposición podemos distinguir, o valdría la pena repasar, todos los aspectos o elementos que aquí nos dan a conocer. Primero, se refiere a personas morales. ¿Cuáles? Pues todas las contenidas en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta parte es sencilla. La parte que habría que precisar más es en personas físicas con actividad empresarial. ¿Y aquí a cuáles se está refiriendo la autoridad? Pues invariablemente se está refiriendo a todas las contenidas en el título cuarto, en el capítulo segundo, secciones 1, 2 y 3. Me refiero a actividad empresarial, a régimen de incorporación y también a plataformas. Esta novedad que tuvimos para este 2020. La disposición precisa que debemos retener cuando se reciban servicios en los cuales se pongan a disposición del contratante. Originalmente la propuesta recién planteada pues al Congreso lo que hablaba era de outsourcing, más sustentada en los artículos 15A de la Ley Federal del Trabajo y 15A de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, posteriormente, o el definitivo, queda de esta forma, habla de contratante, y contratante es cualquier persona que haga un contrato. Ya no se está refiriendo específicamente a outsourcing, de suerte tal que al hablar aquí de servicios, pues está incluyéndolos a todos. Que precisa que se llevará a cabo en las instalaciones del contratante o en una parte relacionada o incluso fuera de estas, estén bajo la dirección, supervisión, coordinación y dependencia del contratante, independientemente de
denominación que se le dé a la obligación contractual. Es decir, esto no lo define el concepto que le pongamos al CFDI. Esto lo define la relación que existe entre la persona que presta los servicios y el contratante de los mismos. Cuando la ley entonces acá se refiere a personas morales y personas físicas, no debemos hacer distingos donde la ley no distingue, se refiere a todas. Y en ese sentido, tratando de ser más claro en esto, me hace recordar lo que don Antonio Caso Andrade decía, que cuando lo que yo diga lo entiendan, estamos hablando de lógica. Cuando lo que yo diga solo lo entienda yo, estoy hablando de filosofía. Y cuando lo que yo diga no lo entiendan ni ustedes ni yo tampoco, entonces estamos hablando de impuestos. Así está esta disposición, fíjense. Por disponer, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que debemos entender por aquello que valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo como propio. Entonces, de entrada, podríamos pensar que ¿cuáles servicios van a ser sujetos de retención? Pues aquellos donde el contratante, nuestros clientes, perdón, reciban nuestros servicios y manden sobre nosotros. Y cuando digo manden sobre nosotros, me refiero a que las personas que estén prestando los servicios estén a la orden y disposición del contratante. En palabras muy mundanas diríamos, ¿quién decide cuándo esas personas se van de vacaciones? El que defina o decida, si es el prestador de servicios o el contratante, si el trabajador se va o no de vacaciones, ese es el patrón y por tanto ese personal está a disposición de esa persona. Ahí podremos identificar si se trata entonces del prestador de servicios o del contratante. Esto derivado pues de lo que establece el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo cuando nos habla de la subordinación. Si una persona, entonces, yo le fijo las tareas, yo le fijo los horarios y yo lo superviso, está a disposición mía y no del contratante. Esta palabra disponer es donde la autoridad ha venido sustentando o donde quiere enfocar sus baterías para definir a quién le corresponde o no efectuar una retención. De suerte tal entonces que casos hay muchos y en ese sentido la autoridad ha venido publicando o dando a conocer criterios y preguntas y respuestas frecuentes. Al principio de este año, en enero, dio a conocer 5 preguntas y respuestas que dejaban ver un poco de qué debiéramos o cómo debiéramos interpretar este artículo para conocer con precisión a quién debiéramos o no efectuar retención. Y recientemente, ahora en agosto, se dieron a conocer nuevas preguntas, pretendiendo esquematizar para definir si me aplica o no la obligación de efectuar una retención. Lo primero que debemos definir es si nosotros somos persona física con actividad empresarial o una persona moral. Si sí somos una persona física, sí estoy en el primer elemento del supuesto de si me aplica o no retención. Si yo no soy una persona moral o no soy una persona física con actividad empresarial, entonces no me aplica la retención. Actividad empresarial, recordemos, son los comerciantes, los industriales y los agapes, los agricultores, ganaderos, pesqueros y silvicultores. De suerte tal que una persona del régimen de honorarios, un profesionista, sí es persona física, pero no ejerce actividad empresarial. Por tanto, él no estaría obligado a efectuar esta retención. Si ya somos persona física con actividad empresarial y el prestador del servicio pone personal a disposición del contratante, si sí lo hace, vamos en línea con el supuesto de ley. Si no lo hace, no aplica la retención. Las funciones de estas personas que están siendo dispuestas en favor del contratante, ¿son aprovechadas directamente por el contratante? Sí, entonces debo efectuar una retención. Si no lo son, entonces no aplica la retención. Como ven, este proceso de identificación
de la norma para conocer si estamos o no obligados de efectuar esta retención del 6%, es más sencilla si la vamos desglosando de esta manera. Una pregunta a todos. ¿Están aplicando adecuadamente una retención del 6%? Vamos haciendo una encuesta, vamos conociendo si todos se sienten seguros con lo que conocen hasta hoy, con la forma en que han venido interpretando la disposición, conocer si les ha generado esto una confusión, saber si están de manera consciente efectuando la retención del 6% y que eso no los está llevando al error. Como se dan cuenta, el 58% piensa que sí está aplicando de manera adecuada la retención, pero una gran parte, el 42%, piensa que no. En ese sentido, debiéramos preguntarnos entonces si esta incertidumbre o confusión la podemos eliminar. Estas dudas, ¿debo retener o no debo retener? ¿Cuáles son las consecuencias si yo me equivoco y no efectúo la retención a alguien que sí debía haberle efectuado esta retención del 6% sobre nómina sobre los servicios? Primero, es la propia deducibilidad del servicio. Sin duda, este es un elemento importante a considerar. El segundo es el propio acreditamiento del IVA, porque al efectuar la retención del IVA, este sería acreditable hasta que yo se lo pague a la autoridad. Y número 3, en atención a la reforma que tuvimos del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, en un exceso ya de circunstancias podríamos caer hasta en la cancelación o suspensión de los sellos digitales y por tanto pues ya no podríamos tener actividad. En enero la autoridad dio a conocer este criterio normativo, el 46 IVA, diagonal N, en donde intenta precisarnos, este es solo un extracto, es demasiado largo el criterio, qué servicios son objeto de retención. Y si se fijan, aquí con color rojo en el primer párrafo, precisaba que son todos aquellos en los que se ponga a disposición del contratante. La clave es esa palabra. ¿Quién está a disposición de quién? Por lo anterior, vale la pena leerlo, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechadas de manera directa por el contratante. Por el contrario, no habrá retención si el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista. Vamos dando un ejemplo antes de los que dio a conocer la autoridad. Si yo contrato un servicio de fumigación, efectivamente hay personas que vienen y están asignadas a mi oficina y que van a llevar a cabo la fumigación. ¿Esa persona está a disposición mía? ¿O simplemente es un elemento de la empresa que yo contraté para que me dé servicios de fumigación? Sin duda, lo que yo estoy buscando es que me presten un servicio de fumigación y a mí no me importa si me mandan a Juanito, a Pedrito, a Carlitos, me da lo mismo. Yo lo que estoy buscando al final es que me den un servicio de fumigación. En esos casos no habría retención. Vamos viendo cómo piensa la autoridad. El 6 de agosto de este año, hace unos días, la autoridad dio a conocer nuevas preguntas, 10 nuevas preguntas, que son preguntas con respuesta que se le plantean a la propia autoridad, en donde le están justamente preguntando sobre en qué casos aplicaría o no. Hay que recordar que la regla 1.8 de la resolución miscelánea ya establece que si eso me otorga facilidades, yo ya puedo tomarlo aunque no esté en ley. En enero nos dio a conocer que los servicios de limpieza sí aplica retención. En los servicios de un mantenimiento preventivo de equipo de cómputo que se pone personal a disposición de la empresa que lo está contratando, sí aplica porque el personal está a disposición mío. En servicios de transporte de personal, la autoridad piensa que sí aplica retención porque el personal, se refiere al chofer del camión, está a disposición de mi empresa. En unos servicios de un despacho contable, no aplica, pues el personal no está puesto a disposición o no es aprovechado directamente por el prestador de servicios. Y por último, en servicios de contratación, pensemos, de un contador o de un abogado, como
que estuviera tributando en el régimen de honorarios, no aplica retención, pues tiene su propia figura de retención. Las nuevas preguntas que dio a conocer la autoridad son las siguientes. La número 6 establece que si yo soy una persona moral y solicito servicios de socios o agremiados a una sociedad de intérpretes o autores, preguntan si debe efectuar una retención del 6% y la autoridad dice que no. La clave está aquí en esta parte amarilla donde dice no presta servicios de personal, sino es un servicio contratado específicamente a esta entidad. La pregunta número 7 se le plantea a la autoridad fiscal si yo soy persona física con actividad empresarial y contrato servicios de plataformas tecnológicas, Uber, pues, para transporte terrestre, Didi, no vaya a ser que los demás se sientan. No conozco otras, entonces Uber, Didi. ¿Hay retención? No. No se hace retención en estos casos. Si yo soy una persona moral y requiero servicios de autotransporte terrestre de carga, fletes, ¿hay retención? Y la autoridad dice no. No, porque ya tiene su propia regulación, que es la retención del 4%. Recordarán que en el 1A ya se precisa esta obligación de retención. La 9 preguntan si en el transporte terrestre de carga de bienes, fletes también, si yo soy una persona física con actividad empresarial, debo efectuar la retención, parecida a la anterior, y también la autoridad confirma que no, no hay por qué efectuar retención. En los servicios de una constructora, en donde la constructora dirige la obra, pone los materiales, asume todos los riesgos, hasta la entrega final de lo que está construyendo, se le planteó a la autoridad si debiéramos efectuar una retención y nos dice que no. Hay que tener mucho cuidado porque sí me ha tocado enfrentarme con esta circunstancia en donde los clientes o los contratantes de las constructoras sí le exigen efectuar esta retención. La número 11 habla de servicios de seguridad. Mi empresa se dedica a la venta de alimentos y contrato servicios de seguridad, personas de seguridad. Y la autoridad confirma que sí, sí hay que hacer, sí hay que efectuar esa retención del 6% porque ese personal está asignado y hace exactamente lo que yo le pida para mi seguridad. En la número 12, estas son interesantes. Observen porque el planteamiento de la 12 y la 13 son muy similares. Aquí nos vamos a detener un poco y creo que es la clave y nos podrá ayudar mucho para entender qué es lo que está buscando la autoridad y cuándo sí efectuar una retención o no. La 12 y la 13. Esta es la 12. Si mi empresa celebra un contrato consistente en una compra de alimentos y su personal, sus meseros, nos lo sirven, no hay retención. Observen la número 13, es idéntica, bueno, similar. Si la empresa celebra un contrato de meseros para que sirva los alimentos que yo preparé, entonces sí debo efectuar retención. Oye, son los mismos meseros, sí, pero la clave está en el objeto del contrato. En la pregunta número 12, lo que yo contraté no son los meseros, sino los alimentos que requiero que sean servidos a mi personal y ellos se hacen valer de sus propios meseros para servirlos. En cambio, en la pregunta número 13 se plantea, si yo contrato meseros, únicamente meseros, y yo los voy a dirigir y van a estar a disposición mía, pues van a servir lo que yo hubiese preparado de alimentos para mis empleados, entonces sí hay retención. Esta es la diferencia y yo creo que no hay otra tan evidente para tratar de dislucidar o intentar definir cuándo sí aplica o no aplica esta retención del 6%. Hay una pregunta más, la 14. Si yo hago contratación de servicios aduaneros, contrato un agente aduanal para que lleve a cabo el despacho de ciertas mercancías de comercio exterior, debo retener el 6% y la autoridad dice que no. Pues no son aprovechados directamente por mí las personas que este agente aduanal pone o selecciona para que lleven a cabo ese despacho
en aduana. Una pregunta más, la 15. Una persona moral o física con actividad empresarial que contrata con otra empresa servicios de mantenimiento preventivo y o correctivo de vehículos con el que realiza sus actividades, ¿debo yo efectuar la retención? No. No la vamos a efectuar, es decir, llevo mi auto a la agencia y en la agencia ponen mecánicos, lo ponen a punto el vehículo. Yo no debo efectuar la retención porque yo no contraté a esos mecánicos para que me sirvieran a mí. Yo hice un contrato con la agencia para que llevara a cabo el mantenimiento preventivo de mi activo fijo. Es interesante quedarnos acá porque si se acuerdan, la pregunta número 1 hablaba de mantenimiento de equipo de cómputo. Sin embargo, como fue planteada esa pregunta originalmente en enero, le hacían sentir a la autoridad que se había contratado personal para que llevara a cabo el mantenimiento de equipo de cómputo en las instalaciones del cliente, poniendo personal a su disposición. En este caso, no se pone el personal a disposición del contratante, sino es el personal de esa empresa en el que se apoyan para llevar a cabo el mantenimiento de los vehículos. Como se dan cuenta, es una sutileza o es una línea muy delgada lo que divide estas prestaciones de servicio en donde vamos a estar sujetos o no a la retención del 6%. Por ejemplo, ¿qué sucede si es una persona moral y contrata los servicios de un contador, pero este contador está registrado en el régimen de honorarios y no tiene personal a disposición, es decir, lo presta él de manera directa? ¿Ahí habría retención? No, porque lo está prestando de manera directa la persona. Esto habrá retención siempre que haya personal a disposición. Otro ejemplo. Vamos a pensar que contratamos, somos una empresa, persona moral, y contratamos los servicios de un traductor. Este traductor efectivamente va a traducir lo que yo le diga. El documento que yo le pida, ese es el que va a traducir. Pero esa persona está a mi disposición o solamente lo contraté para llevar a cabo esa traducción. No está la clave ahí. La clave está en que esa persona es la que me va a prestar el servicio y la regla especifica o precisa que la retención aplica siempre y cuando haya personal asignado. En este caso, no hay personal asignado y por tanto estamos fuera de ese supuesto de ley y no nos aplicaría la norma para efectos de efectuar una retención del 6%. Y en ese sentido, pues todos los otros ejemplos que queramos o que se nos presenten, podríamos echar mano de esa palabra, disponer. Es en donde la autoridad ha enfocado sus baterías para definir si aplica o no la retención. Cierto estoy que de todas maneras tendremos dudas y para eso estamos en Russell Bedford, para apoyarlos y tratar de juntos entender o interpretar de la manera más correcta o más adecuada esta disposición. ¿Cómo ves, Fernando? Pues un tema bastante interesante y que ha generado muchísima controversia y pues efectivamente sería importante que todos repasaran nuevamente más a la luz de estos últimos criterios que ha manifestado la autoridad, si realmente aplica o no aplica la retención, porque como bien lo señalaste también, pues el efecto o riesgo para los que realizan los pagos es el no acreditamiento del IVA o la no deducibilidad del gasto. Entonces puede ser un efecto muy importante. Sí, las consecuencias que esto trae. ¿Te queda claro que en el staffing sí hay retención? Correcto. Muy bien. Continuemos con tu tema. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar justamente con vistas hacia el cierre del ejercicio, que es muy importante que repasemos todos estos temas para tener un cierre ordenado y que no nos agarre con sorpresas o con algunas desviaciones que no nos dé tiempo de corregir y que queramos componer ya hasta 2021, lo cual, por ejemplo, en el caso de pagos al extranjero, por toda la reglamentación que existe, pues resultaría muy complicado. La verdad es que tendríamos que estar listos durante estos meses
¿Y qué vamos a ver aquí? Principalmente vale la pena que todos en nuestras situaciones particulares verifiquemos dos aspectos que parecen muy generales, pero que realmente son muy importantes. Uno es que estemos llevando a cabo de manera adecuada la retención del impuesto, y la otra, que estemos cumpliendo con todos los requisitos que señalan las disposiciones fiscales para poder considerar como deducibles estos tipos de pagos al extranjero, ¿sale? Pues si quieren, en relación con las retenciones, si le das a la siguiente, Jaime, por favor. Aquí cabe recordar que el título quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece los supuestos y los conceptos sobre los cuales debe retenerse a los residentes en el extranjero impuestos sobre la renta. Como ejemplo de estos casos tenemos, y que son bastante comunes y los comento porque en la mayoría de los casos es lo que vemos, pues pago de sueldos a residentes en el extranjero, servicios profesionales, llámense management fee o situaciones de este tipo, intereses, asistencia técnica, regalías, etcétera. En todos estos casos debemos de estar plenamente seguros de que estamos llevando a cabo la retención de manera adecuada y cumpliendo las disposiciones fiscales. Obviamente aquí hay que considerar algunos aspectos básicos. El primero de ello, pues, es definir si efectivamente la fuente de riqueza está en el país. En primer término, la ley del impuesto sobre la renta señala justamente que si se presenta este supuesto en los diferentes conceptos que señala el título quinto, se estará obligado a retener, porque así dice la disposición, es una obligación de retenerle al extranjero porque el impuesto obviamente es a cargo del extranjero y enterarlo a las autoridades fiscales. En este sentido, es bien importante considerar algunos temas, como podría ser, uno, que estemos aplicando la tasa correcta, debemos de identificar plenamente la tasa aplicable con base en la ley, pero más importante será el verificar si existe un convenio para evitar la doble tributación que nos permita, en dado caso, aplicar una retención menor o incluso que no exista retención dependiendo de los conceptos que se estén manejando. En cuanto a la aplicación de los convenios, obviamente también resulta muy importante verificar efectivamente que podamos llevar a cabo la aplicación de los mismos, ya que en caso de que apliquemos un convenio y no lo podamos hacer, en caso de una revisión por parte de la autoridad fiscal, obviamente va a rechazar que se haya llevado a cabo de manera adecuada la retención y va a exigir que el impuesto se entere con bases en las tasas establecidas en la ley, que en todos los casos obviamente son muy superiores a las señaladas en los convenios para evitar la doble tributación. Y aquí me detengo en los convenios justamente un poquito respecto de los requisitos aplicables para poder aplicar justamente los convenios para evitar la doble tributación. Y tenemos que comprobar algunas cosas básicas, bueno, que parecen básicas, pero que son muy importantes. El primero de ellos, pues, es comprobar que a quien le estemos efectuando el pago sea el beneficiario efectivo. ¿Por qué? Porque todos los convenios señalan este concepto de beneficiario efectivo, y es un concepto un poco amplio, pero en términos generales, pues debíamos decir que realmente quien recibe el pago es el beneficiario del mismo. Esto lo tendremos que estar comprobando y es muy importante para la aplicación de los convenios. La segunda situación es comprobar que efectivamente sea residente en el país del cual se señala estamos aplicando el convenio. ¿Cómo se logra esto? Y esto lo establece muy claro las disposiciones fiscales aplicables. Debemos de obtener la constancia de residencia fiscal emitida por la autoridad del país sobre el cual estamos aplicando el convenio y sobre el cual está el receptor del pago, para justamente poder comprobar que es residente fiscal en ese país. Ojo, y aquí es bien importante, si no se obtiene esta constancia, o incluso si se obtiene en el año siguiente o el año anterior, tiene que ser forzosamente emitida en el ejercicio. Si no se obtiene, sí es un tema ya muy claro en revisiones de la autoridad fiscal, que si no la obtengo y no la obtengo en el año correspondiente,
no puedo aplicar de ninguna manera los beneficios del convenio. Entonces, este es un tema y justamente por eso quisimos incluirlo, porque tenemos todavía algunos meses para efectos de, en su caso, verificar esta situación y obtener las constancias de residencia fiscal en aquellos casos que estemos aplicando los beneficios de convenio. Otro de los requisitos que establece la disposición fiscal para aplicar los beneficios de los convenios es respecto del cumplimiento de algunos requisitos de procedimiento. Básicamente, ¿qué son estos requisitos de procedimiento? La presentación de declaraciones informativas, por ejemplo, la de intereses pagados al extranjero, la de pagos al extranjero, operaciones con partes relacionadas. Ojo, aquí también este requisito es bien importante que se cumpla en tiempo y forma. Si cumplimos fuera de los plazos, aquí ya existen también precedentes emitidos por los tribunales que en este caso, si se presentan fuera de los plazos establecidos, también por esa situación, por no haber cumplido con la formalidad tal y como señala la disposición fiscal aplicable, no tendría derecho a aplicar los beneficios del convenio. Esto implica en aquellos casos que estén obligados a la presentación del ICIF, ¿sale? Entonces debemos de tener mucho cuidado porque nos ha pasado muchas veces y principalmente en el caso de la ICIF que dudan que si se presenta, no se presenta o se presenta extemporánea, pues el efecto primordial es que si tienen pagos al extranjero y no se presenta en los plazos establecidos, no tendríamos el derecho a aplicar los beneficios del convenio para evitar la doble tributación. Otro tema importante que está surgiendo en cuanto a la aplicación de los convenios, y aunque no es un requisito como tal que establezca que se debe cumplir en el momento del pago, sino más bien cuando la autoridad lo solicite, en el caso de operaciones con partes relacionadas, es confirmar la existencia de una doble tributación jurídica. ¿Qué significa esto? Bueno, que si a la compañía o la persona que le pago es residente en un país donde por alguna situación de la legislación local, por ese ingreso que recibe, no paga impuestos, tiene alguna exención o alguna situación de este tipo, en ese caso, estrictamente no sería aplicable tampoco los beneficios del convenio. Si esto lo hacemos hasta que nos revise la autoridad fiscal cuando nos lo requieren en nuestras operaciones con nuestras partes relacionadas y en ese momento descubrimos que efectivamente ese pago que llevamos a cabo, el tratamiento fiscal que se da en el país donde lo recibe, no tributa, en ese momento vamos a tener un problema muy serio tanto de la aplicación del convenio como de la deducibilidad de ese concepto. ¿Por qué? Porque justamente lo que se está buscando es que exista una equidad, pues obviamente tributaria entre los distintos países. Aquí no se cumpliría. Entonces, esta sería otra circunstancia por la cual se podría negar la aplicación de las tasas preferenciales establecidas en los convenios para evitar la doble tributación. Entonces, es bien importante esta situación que la tengamos bien definida y clara desde un inicio y confirmemos con las autoridades, confirmemos con nuestras partes relacionadas cuál es el régimen fiscal que se está teniendo en relación con ese pago que se está llevando a cabo. Otro tema importante que tendríamos que estar viendo y que muchas veces tenemos problema es el momento en que se debe de enterar el impuesto sobre la renta. Acuérdense que la ley establece que el impuesto se deberá enterar en el momento en que sea exigible el pago o se lleva a cabo el pago. Lo que suceda primero, aquí muchas veces nos encontramos que no nos damos cuenta del momento de la exigibilidad, no lo tomamos en cuenta y realmente muchas veces, obviamente la exigibilidad se da antes que el pago. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema, verificarlo nuevamente, tenemos tiempo para en su caso corregir lo que tengamos que corregir en estos meses que faltan para efectos de no tener algún tema en relación con el tema de exigibilidad y pago. Ahora bien, vamos a pasar al tema de deducibilidad. Aquí también hay varios temas que debemos de tomar en cuenta y que son muy importantes.
El primero de los requisitos para poder hacer deducible un pago al extranjero, pues es la correcta retención del ICR. Entonces, si nos regresáramos al tema anterior y por alguna situación aplicamos una tasa de convenio y no era aplicable y nos revisa la autoridad, incluso nos podría decir que el pago es no deducible porque no se llevó a cabo de manera correcta la retención del impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces, este es un tema importantísimo también para efectos de definir la deducibilidad que tenemos que estar verificando con las operaciones que estamos llevando durante el ejercicio. Otro de los temas importantes que aplica básicamente en operaciones con partes relacionadas, como bien lo saben, pues es contar con el estudio de precios de transferencia y que obviamente ese estudio confirme que las operaciones que se llevan a cabo con partes relacionadas se encuentran a valores de mercado. Aquí es bien importante y yo se lo recomiendo mucho como medida preventiva que estos estudios o al menos los análisis se lleven durante el mismo año. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos al estudio para el año siguiente, en este caso 2021, y cuando se obtienen los resultados resulta que alguna operación no cae en los rangos o no se considera que esté a precios de mercado. Y la verdad es que es un problema muy grande poder solucionar esa situación si no lo hacemos durante el mismo ejercicio. Durante el mismo ejercicio, pues tenemos la posibilidad de en su caso, reconocer los ajustes o hacer los cambios que sean necesarios para que al cierre del ejercicio ya tengamos cubierto este tema y podamos comprobar que las operaciones que llevamos a cabo con partes relacionadas, pues sean a valor de mercado. Otro tema también importante que se tiene que verificar en relación con las operaciones con partes relacionadas, los pagos al extranjero, es obviamente que estos pagos no se estén llevando a países o la empresa o la persona que recibe los pagos sea residente en un país con un régimen fiscal preferente o incluso que sean pagos que se consideren como operaciones híbridas. ¿Qué es esto? Que yo realizo un pago donde aquí lo considero deducible y en el país receptor pueden hacer o tomar otra vez la deducción o no considerarlo como acumulable. Todo esto lo tenemos que estar confirmando. Yo sé que es un poquito difícil, lo hemos vivido muchas ocasiones con nuestros corporativos para que nos confirmen esta información, pero la verdad es que sí resulta trascendental el poderlo soportar porque si no lo hacemos y en algún momento nos revisa la autoridad y nosotros no lo podemos confirmar, pues obviamente ellos mediante sus herramientas de intercambio de información van a ir con el país y si descubren que se presentó una situación de este tipo en ese momento, pues obviamente nos van a decir que el gasto es no deducible. Por eso resulta trascendental y que lo platiquemos, insisto, con nuestros corporativos, que sí podamos y nos puedan confirmar esta situación, que no se está en presencia de una de estas figuras o que se trata de una operación híbrida. ¿Vale? Otro de los temas importantes para efectos de soportar la deducción es la presentación de declaraciones informativas. Aquí también es un requisito primordial que se presenten en tiempo y forma las declaraciones informativas a las que esté obligado. Y si no lo hago en tiempo y forma, también la autoridad, en caso de una revisión, nos puede señalar que debe de considerarse ese pago como no deducible y lo peor es que sí ya existen ciertos precedentes judiciales en este mismo sentido que tendrían que estarse considerando como no deducibles. Entonces, mucho cuidado con los vencimientos y con la información que presentamos en las declaraciones informativas. Obviamente también se debe emitir un CFDI de retenciones y pagos en los plazos establecidos y cumplir algunos requisitos particulares. ¿Cómo es esto? Pues obviamente el adecuado registro contable de la información, lo que les comentaba de las declaraciones y a su vez también obtener el comprobante emitido por el residente en el extranjero. Aquí cabe señalar que obviamente un comprobante emitido por el extranjero en primera instancia no debía de cumplir con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación. Pues obviamente se basan en una legislación distinta a la mexicana. Sin embargo, el criterio de la autoridad y que lo ha plasmado en una regla de la resolución miscelánea es que esos comprobantes realmente sí deben de cumplir
todos los requisitos, excepto el timbrado y todas estas situaciones que por obvias razones no pudieran cumplir. ¿Qué significa? Pues que el comprobante tiene que traer el domicilio, el nombre, el RFC, todo lo demás, bajo la consideración de la autoridad fiscal, es que los comprobantes que recibamos deben de cumplir estos requisitos. Si no, aunque esto sí es discutible y peleable, la postura de la autoridad, ya la sabemos, es que puede rechazar la deducción de esos pagos al extranjero. Entonces, aquí la recomendación es que si les digamos a nuestra contraparte o verifiquemos que los comprobantes que ellos nos mandan realmente sí cumplan los requisitos que se establece en la resolución miscelánea en este sentido. Y por último, que yo creo que es un tema bastante relevante y que nos ha causado muchos problemas en los últimos años, y son muchos problemas porque creo que la mayoría de las compañías y contribuyentes en México no lo tiene suficientemente soportado, es demostrar la materialidad o la razón de negocios de las operaciones que llevamos a cabo con partes relacionadas. Normalmente cuando verificamos esta situación, pues lo que todos ustedes nos dan es, pues mira, aquí tengo el contrato, en el mejor de los casos, porque incluso muchas veces ni contrato existe. ¿Qué pasa realmente en las revisiones? Pues cuando revisa la autoridad, realmente, a veces también exagera la autoridad, ¿no? Bueno, no a veces, muchas veces realmente exagera la autoridad, pero sí tendríamos que estar comprobando que efectivamente recibimos el servicio o lo que corresponda y demostrar efectivamente esa recepción. ¿Cómo se puede demostrar? Pues con algún entregable, algún memorándum, reportes, correos, cualquier documentación. Incluso tenemos casos extremos que la autoridad, cuando revisa esto, pide fotos, ¿no? Oye, casi la gente trabajando. Digo, se me hace también un absurdo, pero para que se den cuenta la importancia que le está poniendo la autoridad fiscal a estos temas. Entonces, esto de la materialidad, insisto, es algo que debemos de estar verificando, que debemos de estar integrando año con año, debíamos de estar armando ahí una carpeta con toda la evidencia de efectivamente la recepción del servicio para comprobar la materialidad y demostrar que efectivamente es un gasto estrictamente indispensable, ¿sale? Entonces, pues estamos a buen tiempo de verificar todos estos temas para que no nos agarre una sorpresa allá en marzo de 2021 cuando queramos presentar nuestra declaración anual, y pues estamos a sus órdenes para apoyarlos en estos temas. Jaime. Fernando, aquí lo importante de este tema de la materialidad, estarás de acuerdo, es que ya la autoridad no ve o no considera que es suficiente la factura, la transferencia y el contrato. Correcto. Debemos contar con muchas más cosas. Incluso ya me tocó aquí en Guadalajara un caso en donde la autoridad ya no consideró suficiente prueba las fotografías. Correcto, Increíble, pero pero cada vez hasta eso. están más difíciles. Digo, Sí, eso no es nos quedó más que invitar a la propia autoridad a que visitara la empresa para que pues las pudiera tocar ante la falta de credibilidad. Pues ven, tócalas, ¿no? Sí existen. Correcto. Pero bueno, pues es algo que estamos enfrentando y que de nuestro lado queda tratar de documentarlo de la mejor manera. Es como los trabajos de escuela, en cuanto más grande está el Así es material, se entiende que está mejor hecho, así tendríamos que probar la materialidad. Muy bien, correcto. pues como fue un gusto tenerlos por aquí de escuchando, y para nosotros es muy un gustazo también impartir con ustedes estos webinars. Les pedimos que estén atentos porque próximamente prepararemos otro. De hecho, hay de aquí a fin de año está programado al menos uno de manera mensual, y en Russell Bedford siempre estamos atentos para ayudarlos y tratar de resolver juntos estos y otros temas. Fernando. Pues muchísimas gracias a todos, no me queda más que agradecer. Ahí están nuestros correos electrónicos, cualquier duda nos las pueden hacer llegar por este medio y con todo gusto les estaremos dando respuesta a los mismos. Por mi parte, pues muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias, buenos días. Buenos días.